El secretario va a hacer un énfasis especial en cada uno de los puntos. Antes del COVID, bueno, pues las condiciones del aula eran para aprender, ¿no? Exactamente. Tú, cuando estábamos antes del COVID, pues decías, ¿cuáles son las condiciones del aula? ¿Qué tengo en el aula? Tengo pizarrón, tengo proyector para usarlo. Ahora cambian las cosas. Ahora tengo que pensar en las condiciones y recursos disponibles en casa. Hay un cambio importante. Entonces, ¿qué tantos recursos y posibilidades tienen las niñas, niños, adolescentes en función no solamente de conectividad para trabajar un modelo híbrido, lo cual le llamamos sincrónico y asincrónico? Híbrido es cuando hay dos opciones. Las dos, sí. Que puede ser sincrónico y asincrónico. ¿Qué significa sincrónico? Que a la misma hora todos se conecten. Bien. Y que el maestro esté explicando la clase. Y que los alumnos puedan interactuar. Bien. Eso es sincrónico. Sin embargo, ahora hay que pensar si existen las condiciones en casa para ello. Si tengo 40 alumnos, ¿cuántos sí tienen la posibilidad de establecer este tipo de trabajo? Es probable que solamente sean 20. 20, la mitad, sí. Y los demás no los puedo dejar atrás. Entonces, con los demás puede existir un modelo asincrónico. Es decir, ya no en tiempo real, sino tener los materiales, videos y otro tipo de recursos que en cualquier momento se pueda acceder a ellos. Y que si el maestro dijo, nos conectamos todos a las 9, eso es sincrónico. Asincrónico es que el alumno toma su ritmo. Si el alumno no tiene conectividad, entonces cuando pueda tener, baja esos materiales, los guarda y los trabaja más tarde, por ejemplo. Entonces, o el docente ve la manera de hacerle llegar esos materiales. Hacerle llegar los videos, los materiales. Por lo tanto, cambia el ritmo de trabajo. Claro. En esta nueva normalidad, un profesor debe tener en cuenta estos aspectos tan importantes. Luego también, saber si tienen computadora o no. Claro. Si tienen celular y si tienen conectividad. Determinar qué tan fácil es hacer llegar las guías de aprendizaje a distancia y los libros de texto. Entonces, y luego el estado emocional es un factor clave, tomarlo en cuenta, porque seguramente en casa la han pasado difícil. Puede ser que haya habido enfermos, que la situación económica esté complicada, que los alumnos estén agobiados. Por lo tanto, el elemento emocional es clave. ¿Cómo atender el elemento emocional a distancia? Ese es a lo que me refiero, que es un verdadero reto. Y hablando de emociones, bueno, hay otro punto que es muy importante, que antes del COVID, bueno, pues los docentes recibían a sus alumnos. Exactamente. ¿No? En el aula, buenos días, muchachos, muchachas, ¿cómo están? Vamos a empezar, y había una conexión cercana, ¿no? Exactamente, ese es el siguiente reto. Antes del COVID, recibía a los alumnos y los tenía que conocer. Entonces, generalmente los maestros pensábamos en una dinámica de presentación, una dinámica de conocimiento entre ellos mismos. Sí, sí. Y decíamos, a ver, vamos a jugar al cartero, y es decir, era en vivo, interaccionando. Y ahora es orientarlos para recibir a la escuela en casa. ¿Cómo puedo conocer a mis alumnos a distancia? Porque va a haber alumnos nuevos. Segunda, ¿cómo los alumnos pueden conocerme a mí como su profesor? Y tercera, ¿cómo pueden conocerse entre ellos? Porque el que puedan establecer una empatía, pues resulta del conocimiento. Por ejemplo, antes entonces pensaba yo una dinámica de conocimiento, de integración en el aula, ahora la tengo que pensar a distancia. A distancia, tanto para los que tienen tecnología y conectividad, exacto, como para los que no. Así es. Entonces eso, pues es un verdadero reto. Por eso creo que reducir el abandono escolar, ¿sí? El índice de abandono puede elevarse por diferentes variables. Justo por esta etapa que estamos viviendo. Así es. Más trabajo en casa, necesidad de trabajar para sostener el hogar, no acceso a ambientes de aprendizaje, no pertinencia del contenido. Esto es muy importante. Es decir, si el alumno no encuentra atractivo, no le encuentra razón y sentido a lo que estoy aprendiendo,
pues me aburro y lo dejo. Otros padres pueden considerar, pues mejor no inscribo a mi hijo, ¿verdad? Si de todas maneras no tengo computadora o así se vuelve más difícil, mejor no lo inscribo y hasta que regresen presencial. Este es un reto de reducir el abandono escolar. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer ahí? Sí, y el maestro juega un papel clave. Juega un papel clave dando acompañamiento cercano a las alumnas y a los alumnos. O sea, el reto es muy grande. Se resuelve con cercanía, definitivamente. Con cercanía. O sea, si los padres ven que el maestro está preocupado y ocupado con su alumno, con su hijo o su hija, bueno, pues van a darle otro sentido a todo esto. Exactamente. Entonces, se puede estando atentos, cercanos, sabiendo qué les pasa. Segunda, preparando contenidos que verdaderamente sean interesantes para las alumnas y los alumnos. La otra es que se pueda motivar, se pueda alentar a los alumnos. Eso es importante. Si en el aula, teniéndolos ahí, de pronto cuesta trabajo, pues ahora en casa, pero creo que es el reto. Y si alguien de pronto ya no se conectó o ya no recibimos sus trabajos, buscar la manera de entrar en contacto con ellos, irlos a ver si es necesario, porque consideramos que si el alumno no tiene garantizado su derecho a la educación, seguramente su vida será con muchas carencias. Si estudiando se dificulta, no estudiando todavía es más limitada la vida. Alguien no pone atención. En el aula había distracciones. Pasa una mosca y se voltea. Claro. Ahora, ¿cómo favorecer que los niños, niñas atiendan y valoren los procesos de aprendizaje? Pareciera que conectados o mediante este sistema es más fácil que haya distracciones, ¿no? Exacto. Me levanto cuando quiero, al baño, regreso, ya me aburrí, mejor me pongo a leer algo, no sé. Entonces tengo que anticipar las barreras. Un maestro tiene que anticipar las barreras con las que se va a encontrar. Y por ello tiene que ayudar a que los padres de familia digan, a ver, hijo, te levantas a tal hora, desayunas a tal hora, te sientas a trabajar, estas son las condiciones, y creo que ese es el gran reto. El otro aspecto tan importante son las características de los estudiantes y sus familias. Anteriormente eso no importaba tanto, solamente conocer la familia, pues sí era muy importante, pero ahora es mucho más relevante. Identificar las condiciones con las que cuentan las familias para sus hijos e hijas que puedan dedicar tiempo a aprender en casa. Un ejemplo. Claro. A ver, una familia tiene 3 hijos, pero solo una computadora. ¿Cómo le hacen? O el papá no tiene teléfono y le están mandando las actividades por WhatsApp. Entonces, conocer las características de la familia en ese sentido. Llevaron a cabo su carpeta de experiencias, donde plasmaban sus sentimientos, sus emociones a partir de los acontecimientos vividos diariamente. Esto, ¿cómo se revisa ahora a distancia? ¿Verdad? Porque si no, los alumnos pueden decir, bueno, trabajé tanto y ahora nadie... La otra es la selección de contenidos basados en el contexto de los estudiantes. Determinar lo que las niñas, niños, adolescentes no pueden no saber y que es clave para su vida y para continuar aprendiendo. Un ejemplo, si la materia, ya sabes que me encanta la biología, si la materia es biología, es un programa muy amplio y puede ser que no se toque tal contenido, pero en esta circunstancia tendrían necesariamente que tocar, si el tema es hablar sobre los virus y las bacterias, ese es un aprendizaje pertinente. Pero no solo en términos de contenido, sino también de habilidades para el aprendizaje. Un ejemplo, en biología, la habilidad de la comparación es muy importante. Entonces, no pueden dejar de desarrollar la habilidad de comparación, porque sin eso no podrían acceder a otros aprendizajes. Eso es clave. Entonces, que un maestro y una maestra identifique cuáles son los aprendizajes claves, y por aprendizajes estoy entendiendo contenidos, habilidades, actitudes. Eso es como maestro y produzco un video. Ahora ya estamos trabajando en eso, porque algunos sí tienen el acceso a la plataforma de Classroom. Exacto. Y en esta plataforma de Classroom existen forma de trabajar interactivamente, de forma sincrónica y asincrónica.
Algunos en la ciudad sí pueden. O sea, ya son materiales que están hechos. Sí. Bueno, ya tienen un objetivo y que algunos nos ya, sirven. Ajá. y los otros hay que elaborarlos. Hay que elaborarlos. Va a haber un taller en estos días de cómo elaborar estos materiales para ser utilizados en la página Classroom, en la plataforma, y que estos materiales puedan quedar listos para que se utilicen, que todavía me da tiempo, me faltan 2, es ajustar los contenidos. El día de hoy, quiero decirles que se están empaquetando todos los libros de secundaria. Ya los tenemos en Puebla. Ya están. Ya tenemos el 100% de los libros de secundaria en los almacenes. Pero tú sabes que llega el de biología, el de historia, el de física, y ahora hay que hacer los paquetes. Pero hay que hacer los paquetes de millones de libros. Hoy empezamos, pero ya están. Van a necesitar manos, ¿no, secretario? Sí. Y se van a empezar a distribuir, yo creo que el 7 es el reto. El 7 damos el banderazo para que se vayan los libros a las escuelas. Porque se tiene que ajustar los contenidos del libro a las elaboraciones de lo que está en la escuela. A ver, de tal hora a tal hora, tal materia. Tal materia, sí. Pero ahora no. Ahora en la casa eso tiene que tener mucha flexibilidad. Si el alumno estuvo de manera sincrónica, bueno, siguió todo, pero ¿y si no? Y si él puede hasta las 12, entonces tenemos que ser flexibles. Muy flexibles en la forma en que el alumno puede acceder a las actividades. Repito, puede ser a través de estas acciones. Recordemos que los contenidos también se van a transmitir por televisión. Es probable que mañana el secretario de Educación Federal, Esteban Moctezuma, anuncie el inicio de un nuevo canal exclusivo de la Secretaría de Educación Pública Federal para contenidos educativos. Y eso va a acompañar este proceso. Entonces debo de tener en cuenta los horarios, el diseño de horarios. Y también anuncio que aquí en Puebla el gobernador autorizó un canal exclusivamente para contenidos educativos. Entonces vamos a tener otras herramientas. Más herramientas, pero de pronto este conjunto de herramientas, si no las sabemos ensamblar con un propósito determinado, podemos no aprovecharlas al máximo. Esos son los grandes retos que tenemos.